Me la pasan de tema. Ahí ya empecé a grabar. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo encuentro del seminario Nuevas y Viejas Autocracias. Ya tengo algunas caras conocidas de las primeras reuniones. Me alegro mucho que vuelvan a asistir a este seminario. En el encuentro de hoy tenemos un caso que se sale un poco del paradigma que estuvimos trabajando, hablando, conversando en los primeros encuentros. Si bien es cierto que este seminario está justo dedicado al estudio de las viejas y las nuevas autocracias, empezamos hablando de Cuba, seguimos hablando de China, en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de Bolivia, seguramente más adelante hablaremos de El Salvador, de Venezuela, tenemos muchos casos a los cuales hacer referencia, pero algo llama la atención en este mapa latinoamericano tan convulsionado y es el caso de Uruguay. La democracia uruguaya resalta en la mayoría de los índices que estudian tanto la libertad como la calidad de la democracia como la mejor democracia de toda la región. Hasta hace no mucho tiempo ese lugar era acompañado tanto por Costa Rica como por Chile, pero en los últimos años Uruguay destaca por quedar primero respecto incluso de las otras democracias de calidad de la región, repito, como era el caso de Costa Rica y el caso de Chile. Tal es así que llama la atención en este contexto latinoamericano, donde justamente vemos estos retrocesos democráticos, un Estado, una democracia que respeta tanto el Estado de Derecho como el gobierno limitado. Y a contramarcha de sus vecinos, no se ha polarizado, no han aparecido partidos que se polaricen o que se radicalicen, sea hacia izquierda o hacia la derecha. En este contexto es que me parecía interesante hablar del caso uruguayo justamente como el caso que desentona, ¿no?, dentro de lo que es América Latina en general y el Cono Sur en particular. Y en esto de hablar sobre qué pasa en Uruguay, cómo es la política uruguaya y justamente cómo funciona Uruguay y su democracia, es que Pedro Izan, que hoy nos acompaña y es el director ejecutivo de SESCOS, desarrolló un proyecto que ahora les va a contar que se llama Cátedra Río de la Plata. Y además de Pedro nos acompaña también Leonardo Martín, que es el director ejecutivo de SESCOS en la oficina de Miami, y ambos son profesores de historia en distintas cátedras de historia de la Universidad Ort de Uruguay. Bienvenidos Pedro, bienvenido Leo, gracias por acompañarnos y también a todos los que nos están escuchando. Pedro, ¿nos contás de qué se trata la Cátedra Río de la Plata? Mucho gusto, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad del SEMA, y muchas gracias a la profesora Constanza Massina, que también es Senior Fellow de SESCOS. SESCOS es el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, un think tank liberal, free market oriented, basado aquí en Montevideo, Uruguay, fundado hacia finales del 2018, con el objetivo de estudiar y reflexionar sobre el malestar que recorrían a las sociedades abiertas. Particularmente, pero no solo a los Estados Unidos, también a la región. SESCOS, como yo les mencionaba, está basado en Uruguay, pero tiene una perspectiva más regional que local. Y en ese sentido y en ese contexto, la comparación con Argentina, Argentina y Uruguay como aquel jardín de los senderos que se bifurcan, aquel cuento de un gran autor rioplatense, ¿no?, como Jorge Luis Borges, parece ser decididamente pertinente. Argentina y Uruguay han vivido procesos democráticos, Argentina para cumplir 40 años en diciembre próximo, Uruguay camino a cumplir 40 años de democracia en marzo del 2025. La comparación es pertinente. Ha habido en uno y otro lado del Río de la Plata
un proceso de aprendizaje y desaprendizaje de la democracia. La democracia ha aprendido de sus errores, ¿no? La democracia, los sistemas políticos, como las personas, viven cometiendo errores y ese no es necesariamente el problema es no tener los incentivos y el contexto para aprender de esos. Evidentemente, en un punto la democracia uruguaya ha cometido errores y ha podido aprender de ellos, y la democracia argentina ha sistemáticamente cometido errores y le ha sido sumamente dificultoso aprender de ellos. La contracara de eso, del proceso de desaprendizaje de la democracia argentina, puede pensarse en clave justamente de aprendizaje de determinados actores del sistema político argentino. Uno piensa en clave de lo que ha mencionado Connie, de sistemas de autocracias y de procesos de sociedades cerradas en distintos feudos que se han ido consolidando en la Argentina, básicamente en las provincias. Las provincias hacen las veces de sistemas democráticos de baja calidad, en un punto de sistemas crecientemente, de sistemas democráticos crecientemente de baja calidad. Y ahí queda pendiente la pregunta, ¿no? ¿Por qué a un lado del Río de la Plata, con los problemas, con los inconvenientes, una sociedad similar a la otra ha podido aprender, ha podido generar incentivos para aprender de la dinámica democrática, y del otro lado ha generado incentivos para desaprender? Es decir, para que los feudos, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel estadual o provincial y local, hayan generado una expertise, una creciente eficiencia para capturar rentas, ¿no? Lo que Carlos Gervasoni ha estudiado en distintos trabajos de la distribución de rentas en la Argentina. En ese sentido, rápidamente uno puede pensar que un posible enfoque para la comparación, no necesariamente es el principal, pero es pertinente, es la condición federal de un país y la condición unitaria de otro. Por cierto, hay países federales que tienen alta calidad institucional y hay países unitarios que tienen baja calidad institucional. Así que per se no es la condición de país unitario de Uruguay lo que lo hace, ni mucho menos con un proceso de aprendizaje de su democracia, y no es, por cierto, per se la condición federal de Argentina lo que ha contribuido a un proceso de desaprendizaje de su democracia, de baja calidad de su democracia. Sin embargo, ante determinado contexto y ante determinados incentivos, eso es una condición para estudiar, para profundizar. Argentina tiene esta condición de un país donde las zonas prósperas son las más pobladas, donde las zonas menos prósperas son comparativamente las más despobladas, y eso genera un incentivo en la distribución, en aquel trágico laberinto de la comparticipación que ha estudiado Juan Liach, que, insisto, es necesario profundizar, porque al clásico y trágico primer laberinto de la coparticipación probablemente se le ha agregado un segundo laberinto, que es este proceso de aprendizaje que uno ve, por ejemplo, en estos últimos episodios y procesos electorales, particularmente en las provincias. Uno ve lo que ayer ocurrió en Tierra del Fuego, lo que semanas atrás ha ocurrido en La Rioja, en Misiones o en otras provincias, y queda pendiente la pregunta de cuáles son los incentivos aquí, ¿no? Y cómo modificar ese juego. Ese juego de la tragedia de la coparticipación tiene uno y dos niveles probablemente, y es crecientemente dificultoso, ¿no? En términos de North, hay un path dependence ahí que no es imposible, pero es crecientemente dificultoso modificar. Y en ese sentido, la perspectiva comparada con Uruguay es pertinente. Y antes de pasar a Leo, entonces, a esta dimensión federal, yo le agregaría otros dos factores y características que contribuyen a pensar por qué ha habido un proceso de aprendizaje de la democracia de un lado y un proceso de desaprendizaje del otro. Es difícil aprender, es condición necesaria, no suficiente para aprender de los propios errores. Yo diría tener un Estado de Derecho lo suficientemente fuerte y tener un sistema de partidos lo suficientemente cohesionado. El casual party en un contexto de democracias, de estados de derechos relativamente débiles, hace aún más dificultoso el proceso de aprendizaje, ¿no? Y Argentina ha tenido un sistema cachol, a diferencia, por ejemplo, de Chile, y crecientemente a diferencia de Uruguay. Uruguay tiene dos clásicos partidos cachol. Ahora Leo va a ser particular hincapié en uno de ellos, en la lógica y en la dinámica del vallismo, del Partido Colorado y del Partido Nacional. Un partido más conservador, el Nacional, el Partido Blanco; un partido más urbano y socialdemócrata, para decirlo de alguna manera, el Colorado. Han sido partidos cachol que crecientemente tienden a dejar de serlo. Yo creo que hay una combinación entre un círculo virtuoso, entre un sistema más cohesionado de partido y un fuerte Estado de Derecho que contribuye al proceso de aprendizaje.
de la democracia uruguaya, es una hipótesis, y en Argentina ha contribuido, ha dificultado el proceso de aprendizaje donde el sistema federal como les mencionaba, ha hecho de las suyas. Y en este sentido, entonces, para pasar a Leo, para que nos desarrolle bueno, todo lo que él conoce sobre la historia y el presente uruguayo. En la Cátedra de Río de la Plata nosotros hemos desarrollado con el profesor Leonardo Martín una sucesión de episodios que se encuentran online sobre qué es el vallismo, ¿no? esa parte bien importante, importantísima, vital, del suceso o de la experiencia uruguaya, mayormente desconocida en la región. Y por cierto, en la región desconocida y en Argentina también muy desconocida. ¿Qué es el vallismo? Si le pregunto a los argentinos en la sala, probablemente pudieran contestar en forma muy parcial. Así que hemos desarrollado distintas presentaciones sobre qué es el vallismo y en breve vamos a desarrollar presentaciones sobre qué es el peronismo. ¿Qué es el vallismo? No es para los uruguayos, es para los otros. ¿Qué es el peronismo? No es para los argentinos, es para el resto. Así que la cátedra tiene una dimensión histórica en uno y otro lado del Río de la Plata y una dimensión que se acerca al presente con distintos episodios, intentos de reflexiones sobre por qué pasa lo que pasa. Así que, bueno, básicamente entonces después de esta introducción sobre sesgos y sobre la Cátedra del Río de la Plata, le paso la palabra al profesor Leonardo Martín, que es el director ejecutivo de sesgos, del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas en la oficina de Miami, y es profesor de Historia en la Universidad Horto Uruguay. Codirige esta cátedra conmigo y es un gran conocedor de la historia y del vallismo uruguayo. Leo, un gusto estar contigo, te escuchamos. Hola, buenas tardes, gracias a todos por participar, gracias Constanza por la invitación y a UCEMA por la posibilidad de conversar un poquito sobre este tema que en lo personal me apasiona. Vos en la presentación decías que era pertinente la discusión acerca de la cuestión de Uruguay porque tristemente, diría y agrego, desentona en la realidad latinoamericana. Es un poco triste que un país desentone por en todo caso destacarse por su calidad democrática y por todo por la fortaleza de las instituciones. Debería ser al revés, ¿no? Que desentonaran sean las autocracias y no de esta forma. Dicho esto, por supuesto que en alguna medida me llena de orgullo, ¿no? Ser y poder compartir con ustedes algunas de estas reflexiones que quiero hacer. Agradezco mucho también la idea a Pedro Isen, con quien hemos venido trabajando hace tiempo en sesgos, pero en particular en la cátedra, porque realmente creo que desde el aprendizaje de las instituciones políticas uruguayas hay bastante para discutir, para hablar, para contagiar, si esa puede ser la palabra. Y bueno, y la dimensión de Uruguay ha sido siempre muy pequeña, ¿no? En el contexto latinoamericano y mundial, y no siempre se tiene la oportunidad de alguna manera de mostrar, de contar, de mencionar algunas características que son particulares del Uruguay, pero que efectivamente cualquier sociedad podría tratar o intentar de incorporar, sin que esto parezca que somos excepcionales. Y bueno, podría hablar todo el día acerca de esto. En el Uruguay, en los años 50, primó una idea acerca de cierta excepcionalidad que yo no la creo en absoluto y que espero que me dé el tiempo también para, además de algunas virtudes que voy a contarles, también mencionar algunos defectos que creo que el Uruguay como sociedad tiene y que también implica desafíos para nosotros y para el resto de los países, ¿verdad? En ese sentido, un poco encontrar por qué este camino que mencionaba Pedro parecemos tan cercanos y sin embargo hemos recorrido caminos institucionales tan distintos en las últimas décadas, etc. Bueno, algunas cuestiones que vienen del fondo de la historia, como me gusta decir a mí. Yo principalmente me he dedicado en los últimos años a dar clases de historia y siempre trato de encontrar algunas explicaciones en ese fondo de la historia. Y algunas cosas que nos diferencian entonces de la Argentina, ¿no? Y que vienen del siglo XIX, que no son tan visibles eventualmente. La primera que quiero mencionar es
en este primer punto que quiero desarrollar brevemente, que son los legados del 900, o los legados del siglo XIX, cosas que en el Uruguay, que ocurrieron en el Uruguay del 900 y que de alguna manera quedaron como marcas, como puntos de inflexión en la organización política y social del Uruguay en el resto de la historia más reciente. La primera es que en el Uruguay, a diferencia de Argentina y en muchas otras sociedades latinoamericanas, siempre hubo una relativa debilidad de las clases dominantes. La clase dominante, entiéndase esto, la clase terrateniente, principalmente en países como Argentina, como Uruguay, en donde la producción agrícola y la tenencia de la tierra han sido siempre la característica principal de la clase dominante, han tenido en el Uruguay relativa debilidad, a diferencia seguramente del caso de Argentina, y me refiero a esta dualidad argentina-uruguaya porque es el tema que estamos tratando podría extenderse seguramente a otros países. Esa, en primer lugar, la clase dominante, desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista militar, nunca tuvo una conciencia de la pertenencia. Entonces la clase dominante tuvo, a lo largo de todo el nacimiento del Estado uruguayo, cierta debilidad que yo creo que contribuye a entender algunas de las cosas que nos pasan en la actualidad. En segundo lugar, una diferencia que también es importante, creo yo, es que en Uruguay no existieron poblaciones sometidas a dominación o servidumbre. No hay en Uruguay una población indígena extremadamente grande. Hay, por supuesto, algunas reivindicaciones más recientes acerca de cierta pertenencia a poblaciones indígenas, pero nunca hubo en el Uruguay una población sometida a servidumbre, nunca hubo minorías desplazadas, no hubo minorías o poblaciones objeto de la conquista española en su momento, etc. Y eso es una diferencia también, creo yo, que vale la pena destacar y que de alguna manera condiciona el recorrido posterior. Y la última de las cuestiones que quiero mencionar sobre el siglo XIX es la débil implantación, que por no haber población sometida a la conquista y por no haber una gran población indígena, la débil implantación que tuvo la Iglesia Católica en el territorio de lo que fue la banda oriental. También un factor clave para entender muchas de las cosas que en la actualidad nos caracterizan con el sistema político y social que vivimos en la actualidad y por esas diferencias que seguramente muchos ya imaginarán por dónde voy con respecto a las diferencias con Argentina. Eso entonces con respecto a tres elementos que creo que son diferenciales con respecto a la historia argentina, en términos muy generales, ¿no? Por supuesto hay matices, pero en términos muy generales creo que esos son tres elementos importantes para dejar anotados. El segundo tema que quisiera mencionar, también todo muy brevemente, estoy tratando de contenerme porque tengo el reloj acá y siempre trato de contenerme porque cada uno de estos temas me apasionaría y me pasaría toda la tarde hablando, entonces como que voy como tratando de resumir. El segundo gran tema es el vallismo, un poco lo que mencionaba Pedro en su momento. El vallismo es un proceso político reformista que ocurre en Uruguay en las tres primeras décadas básicamente del siglo XX, entre 1904, 1905, 1904, cuando de alguna manera hay una revolución, la última de las revoluciones al estilo del siglo XIX, y pasamos a un estilo de política más moderna, digamos. En Uruguay, en la historiografía uruguaya se señala el 1904 como el cambio de siglo, ¿no? El final del siglo XIX, de los caudillos tradicionales, al estilo de unitarios y federales en Argentina, ¿no? Bueno, en Uruguay esa dicotomía de caudillos y doctores, ¿no? Esa dicotomía de una organización política muy primitiva. En 1904 se da una cruel revolución, cruel guerra civil, la última de una serie de guerras civiles que caracterizaron al Uruguay a lo largo del siglo XIX, y a partir de allí, con el liderazgo de José Valle Ordóñez, que es la figura principal de ese tiempo, empieza este proceso reformista que en Uruguay conocemos como el vallismo. El vallismo que ha marcado a fuego a la política uruguaya en estas tres primeras décadas y que ha quedado
seguramente con la misma implantación social en el ideario político como el peronismo en la Argentina, con muchas diferencias, por supuesto, pero para que entiendan los que nos escuchan de Argentina, hablar de vallismo en Uruguay implica las mismas pasiones y las mismas cuestiones que hablar de peronismo en Argentina, en sentidos diferentes, pero en todo caso por la impronta que conlleva. Ese impulso reformista, de alguna manera, utilizó estos elementos que yo les dije del 900, se basó en ellos para crear en aquel tiempo lo que fue, y creo que Pedro lo señalaba, el primer estado de bienestar, incluso antes de que existiera el término, ¿no? La categoría de estados de bienestar, que son productos de organizaciones políticas que vienen después en la década del 30, luego de la crisis del 29 y a partir de las reformas que se hacen bueno, para la salida de la crisis del 29, de la gran crisis económica del 29, etc. Es el primero en crear entonces un Estado muy presente, un Estado reformador que yo suelo agrupar en pilares, en 6 pilares, infinidad de proyectos de reformas, etc. Quizá muchos sepan o hayan escuchado el primer proyecto de ley que autorizó el divorcio por la sola voluntad de las mujeres de 1912, la reducción de la jornada laboral a 8 horas, que ahora se está discutiendo de bajarla un poquito más, fue en 1915, hace más de 100 años, es decir, un montón de proyectos reformistas, pero para agruparlos en los pilares que de alguna manera uno puede sintetizar las características de ese impulso reformista, yo diría que son el de la secularización, y ahí lo ato con lo que les mencioné acerca de la débil implantación de la Iglesia. Como la Iglesia tenía una implantación débil en la banda oriental, en lo que en aquel momento era la banda oriental y luego fue el Uruguay, el vallismo desarrolló un proceso de secularización, es decir, de separación de la Iglesia con el Estado, y fundó una sociedad completamente laica, en donde hay un respeto y una tolerancia absoluta a todos los cultos, pero en donde el Estado no se mezcla con ninguna religión, en particular con la religión católica. Esta lucha fue una lucha despiadada en aquel momento, en aquel tiempo. Le granjeó a Valle de Ordóñez una enorme cantidad de enemigos. Hay que pensar por un momento, ¿no? Una sociedad conservadora como la de principios del siglo XX, en una América Latina dominada por la implantación justamente de la Iglesia Católica, y un país y un presidente que, por ejemplo, comete el inmenso pecado de, prohibido el divorcio, vivir con una mujer casada, ¿no? Digo para que tengan una idea, siendo presidente de la República. Siendo presidente de la República, escribiendo en su diario, en el diario El Día, emblemático medio de prensa del Uruguay de aquel tiempo, escribiendo con un seudónimo, pero sabiendo toda la población que él era el presidente de la República, el domingo de Pascua de 1906, asegurando que Dios no existe y que Jesucristo y la resurrección no son tales. Digo para que tengan una idea de la magnitud de la lucha que fue en aquel momento la secularización, el intento de secularización, que finalmente se aprobó en la Constitución de 1917 y quedó definitivamente granjeado en el artículo 5 de la Constitución del Uruguay como una separación absoluta de la Iglesia del Estado. Insisto en que esto no quiere decir que en Uruguay haya intolerancia alguna, no solo con la religión católica, sino con ninguna de ellas, sino que el Estado no se entromete y al mismo tiempo la Iglesia, ningún culto, ninguna religión se entromete en los asuntos públicos. Esa separación ha sido, para mí, en lo personal, ha sido uno de los pilares, lo fue del vallismo y es uno de los pilares que en alguna medida le permite al Uruguay hoy estar ajeno a, bueno, ajeno a algunos problemas sociales, algunos conflictos, etc. El segundo de los pilares es que el vallismo reformista en aquel tiempo extendió todo lo más que pudo la educación, la extendió a las mujeres, la extendió a la secundaria, la extendió en la terciaria, en la educación terciaria, pero sobre todo con un intento y con un impulso de generar ciudadanía. El vallismo, Valle de Ordóñez, sostenía que la única forma de tener una sociedad cohesionada, una sociedad integrada,
era que todos los integrantes fueran ciudadanos, más que pueblo, ¿no? Esta dicotomía o esta cuestión que usa mucho el populismo en América Latina, en distintos regímenes, esto de llamar el pueblo, bueno, en el Uruguay político, el pueblo son los ciudadanos, ¿no? Y una profunda educación sobre la ciudadanía y sobre la importancia del ejercicio de la ciudadanía. Eso fue otro de los elementos que Valle Ordóñez, a partir de impulso de distintas cuestiones, llevó adelante. En tercer lugar, la protección social, una presencia permanente del Estado para acompañar a los más débiles de la sociedad. En aquel tiempo, las mujeres, los niños, los ancianos. Una inmensa batería de proyectos vinculados a la protección social en donde el Estado estaba de manera permanente. Otro de los pilares muy importantes es la intervención del Estado en la economía para promover oportunidades, para promover igualdad, para promover nuevas industrias, para promover la actividad económica. Esto llevó a que incluso hoy, modernamente, y si me da el tiempo después o en alguna otra intervención diré el capítulo de los frenos, hoy modernamente la mayor empresa comercial del Uruguay, son las tres principales empresas comerciales del Uruguay, son tres empresas estatales. La petrolera estatal, la empresa de telecomunicaciones estatal y la empresa de luz estatal, ¿no? Esa impronta, que hoy en alguna medida representa un freno, pero que de alguna manera centralizó en el Estado el crecimiento económico, la promoción de nuevas industrias, de nuevas actividades económicas. Fue el Estado siempre el que, a lo largo del siglo XX y desde la implantación del vallismo, fue pionero en el desarrollo de la actividad económica. Y por último, dos últimas menciones, una al humanismo, un profundo humanismo que radicaba en Valle Ordóñez y que él extendía al resto de su sector político, y que lo llevaba justamente a pensar siempre en esta cuestión de los más débiles, etc. Y por último, una defensa implacable de la libertad política y de la democracia, ¿no? De la mano del ejercicio de la ciudadanía, la libertad política y la democracia, la construcción de partidos políticos fuertes. Él mismo, dentro de su partido, el Partido Colorado, propone una nueva forma de organización que sea de abajo hacia arriba, que le dé voz a los diferentes delegados en los diferentes rincones del país. Es el primero que establece en el Uruguay una visión de que los partidos políticos se organicen justamente de abajo hacia arriba y no con una cúpula dirigente que luego le mande al resto cuáles son las líneas ideológicas. Por supuesto que están los líderes, los caudillos, él mismo lo era, pero ambienta una organización política lo más democrática posible ya en aquella época. Estamos hablando, insisto, de principios del siglo XX. Todo este impulso reformista del vallismo, y ya prometo que en 3 minutos termino, fue construyendo un sentimiento de parte de la sociedad uruguaya del respeto irrestricto de las instituciones que venían del Estado. Y además un sentimiento irrestricto de evitar la concentración de poder. El propio Valle Ordóñez propuso en su momento un sistema colegiado que en Uruguay funcionó de distintas maneras y con poco éxito relativo, pero en todo caso lo que estaba detrás era la no concentración del poder y la independencia de los diferentes poderes del Estado. Y al respecto quiero mencionar solamente 3 elementos que son importantes para entender este punto. El primero es que en el Uruguay solamente una vez se discutió la reelección presidencial. Solamente una vez a lo largo de toda la historia. Una sola vez el presidente Pacheco Areco, Jorge Pacheco Areco en aquel momento, promovió su propia reelección y eso se llevó a un plebiscito que perdió rotundamente. En el momento de mayor popularidad de Pacheco Areco, él propone su propia reelección y fracasa rotundamente. Esa fue la única vez, antes y después, que a alguien se le ocurrió mencionar la reelección presidencial en el Uruguay. Eso es un elemento que habla de que la sociedad uruguaya no tolera las concentraciones de poder, ¿no? Y que de alguna manera es un antídoto a estos liderazgos mesiánicos
que son tan comunes en América Latina. El segundo elemento, una corte electoral, un organismo electoral absolutamente independiente. No hay nadie, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo puede entrometerse en las decisiones que tome la Corte Electoral. Es como un superorganismo vinculado a lo electoral que una vez que dice, que por supuesto administra las elecciones, y una vez que dice quién las ganó, nadie, absolutamente nadie, ni la Suprema Corte de Justicia, ni nadie puede cuestionar esa decisión. Eso también habla de un organismo con un poder y una independencia de tal forma que, bueno, que garantiza esta cuestión del sentido irrestricto de la defensa de las instituciones. Y por último, y ahora sí termino, la fortaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos le imponen a los líderes que pretendan ser primero líderes de esos partidos y luego, por lo tanto, candidatos a presidente, le imponen una carrera de postas lo suficientemente sacrificada en el tiempo como para ir acumulando primero poder dentro del partido, para luego entonces lanzarse por ese partido a la esfera más nacional o departamental o aspirar a cargos de poder. Tengo los ejemplos más notorios para todos. Uno, seguramente todos ustedes conozcan al expresidente, por ejemplo, Tabaré Vázquez, o al expresidente José Mujica, todos, por supuesto, de Jorge Valle o de cualquier otro, pero en particular para hablar quizá de los más populares, como fueron en su momento Tabaré Vázquez, ambos de izquierda además, Tabaré Vázquez y José Mujica, que venía además de la guerrilla, etc. Bueno, José Mujica tuvo que primero ser primero tuvo que ser aceptado por el Frente Amplio, que fue una larga batalla para él, más de 5 años estuvo esperando que el Frente Amplio lo aceptara. Segundo, tuvo que ser diputado, después tuvo que ser senador, después tuvo que esperar que la izquierda ganara con Tabaré Vázquez, y después recién tuvo que aspirar en una interna durísima a ser candidato del Frente Amplio para luego recién ser presidente de la República. El caso de Tabaré Vázquez también recorrió un largo camino de más de 20 años para llegar al liderazgo del país. Lo que quiero decir, y pongo estos dos ejemplos con el Frente Amplio, que es el partido de izquierda, hoy el partido mayoritario de la política uruguaya, un partido relativamente nuevo, pero que ya nace con las tradiciones de los viejos partidos políticos uruguayos, que son el Partido Colorado y el Partido Nacional. Partidos sumamente robustos, que le imponen a quienes quieran avanzar dentro de ellos una carrera larga y tediosa para la construcción de los liderazgos. ¿Qué quiero decir con esto? Es imposible en el sistema político uruguayo y en el sistema de partidos uruguayos que aparezca una figura como Javier Milei. No está disponible. No hay forma de que Javier Milei construya, por ejemplo, para hablar ahora de estos momentos de actualidad, construya el liderazgo mediático que construyó en la Argentina en estos meses. No es posible que eso ocurra en Uruguay, ¿no? Para poner solamente un ejemplo. Bueno, tengo muchas más cosas, pero me quedo por acá y ver si encaminamos quizá algún diálogo. Constanza, Pedro, lo dejo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Vos sabés que siempre me encanta escucharte y aprendo muchas cosas. Hoy aprendí algo nuevo. A Y ver. tengo una pregunta sobre lo nuevo. Y mientras Dale. tanto le digo a los que están compartiendo con nosotros esta charla que pueden dejar preguntas, comentarios en el chat, o si quieren levantan la mano y preguntar algo para Pedro, para Constanza, para Leo, en general. A mí, sí, Pedro, ya sé que vos ibas a levantar la mano, ya sé, pero bueno. Leo, me llamó la atención el tema de las empresas públicas, porque vos sabés que ahora acá en Argentina otra vez estamos con la batalla en contra de las empresas públicas. Viste que la Argentina tiene estos ciclos, ¿no? Tuvimos el ciclo de los años 80 con el alfonsinismo, las empresas del Estado. Yo me acuerdo de Entel, muchos de acá se deben acordar que tener un teléfono de línea era un diferencial enorme y tardaban 10 años en darte una línea. Bueno, teníamos Entel, teníamos la empresa de gas del Estado, la de aguas, la de luz, los cortes programados. Pedro se debe acordar de los cortes programados durante la época de Alfonsín. Teníamos aerolíneas, etc. Vino el menemismo, privatiza, esas malas privatizaciones que convierte digamos, el monopolio del Estado en otros monopolios, pero después vuelve, ¿no?, el kirchnerismo, otra vez volvemos a las empresas del Estado, trenes, aerolíneas, nuevamente no, vamos otra vez. Y ahora estamos otra vez discutiendo
las empresas deficitarias, mal administradas, que terminan siendo reductos de empleo público, ¿no? Donde se reparte empleo público, donde hay caja, donde se despilfarra, etcétera, etcétera. Y vos dijiste que Uruguay tiene 3 empresas del Estado y me llamó la atención esto de que además funcionan bien. Digo, Bueno, más allá de la cultura política y de los partidos, me llama mucho la atención este tema. no, está bien, me encanta, bueno, te agradezco la pregunta. Quizá el matiz que voy a hacerte para darte la respuesta es que no necesariamente funcionan bien, son las más grandes. Son las más grandes y mueven gran parte de la economía del país. Fueron creadas en un momento en donde posiblemente, y creo que eran necesarias, porque vinieron a sustituir, estamos hablando de principios del siglo XX, vinieron a sustituir monopolios privados, principalmente ingleses, de compañías de luz, de compañías de trenes, de transporte, bueno. Después ANCAP fue creada en el medio de la crisis del 29 para asegurarse la soberanía petrolera, ANCAP, que es la petrolera, para asegurarse la soberanía, bueno, de combustible, etc. No diría que funcionan bien, diría que tienen menos ineficiencia seguramente que muchas otras, o sea, probablemente hasta por una cuestión de escala, la petrolera uruguaya no tiene ni cerca la capacidad o el proceso de corrupción que existió en Petrobras en Brasil, pero por una cuestión de escala y por una cuestión de que la corrupción en Uruguay existe, pero no tiene la escala que tiene en otros países, lamentablemente, de América Latina. Lo que sí están es absolutamente incorporadas en el ADN de la sociedad uruguaya. Claro. En los años 90 se hizo un plebiscito. Acá no hay discusión. O sea, la discusión esa que vos mencionabas de los 80, de los 90 que van, que vienen, eso no está en discusión. Lo creó Valle Ordóñez con un sentido. Ese sentido se ha ido modificando a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que los uruguayos creemos que nuestras empresas públicas van a estar ahí para siempre y las tenemos ahí y no se van a tocar. Eso es un pronóstico que hago. No se van a tocar. En el año 91, el presidente Lacalle, coincidiendo con esta cuestión de Menem y ¿no? En el tiempo, quiero decir, del menemismo, de la ola de privatizaciones, intentó hacer un timidísimo, un súper tímido proceso de asociación de una empresa pública, la de la telefonía. No estamos hablando de privatizar como hicieron en Argentina, ¿no? Estamos hablando de mínimamente asociar con privados, que los privados pudieran ser minoritarios, mínimamente. Bueno, se terminó haciendo un debate gigantesco, se fue a un referéndum, y el gobierno perdió 70-30 el referéndum, ¿no? Acerca de que Antel no se toca. Jorge Valle, en la época de la crisis del 2001, bueno, en el 2003, también promovió una timidísima ley de asociación de ANCAP para que pudiera la petrolera estatal conseguir algunas inversiones extranjeras para modernizar el proceso, etc. Perdió como en la guerra, ¿no? 10 años después. Y así ha venido siendo, a tal punto que en algún momento las empresas públicas por la vía de los hechos se han modernizado y hoy tienen ciertos procesos de participación de privados y hoy compiten en el mercado, etc. Pero lo que sí no se puede hacer en Uruguay es decir que las vamos a privatizar. Son propiedad de la ciudadanía, no del Estado. A esta altura son propiedad del ADN del Estado. Y son las más grandes. Son las 3 empresas más grandes comerciales que tiene el país hasta la actualidad. No sé si quedó clara la cuestión. Súper, súper, Leo. Muchas gracias. Bueno. Pedro, te escuchamos. Muchas gracias, Vieve. Muy, muy interesante, Leo, siempre escucharte sobre el proceso uruguayo. Algunas preguntas y un par de comentarios. La pregunta es el plebiscito de Pacheco Areco 69. 71. 71. Está, que coincidió con las elecciones nacionales. Está. En el 71. Tú mencionaste entonces a Tabaré y al Pepe como 2 líderes políticos que tuvieron un largo camino hasta llegar a la presidencia. Yo quería acotar que los otros presidentes de la época, tal vez con la excepción de Luis Lacalle Pou, que tuvo un camino más acotado, tanto la calle Padre, Lacalle Herrera, Luis Lacalle Herrera, presidente en 1990-95, el propio Sanguinetti y Jorge Valle han tenido larguísimos procesos
hasta llegar a la presidencia. Jorge Valle creo que participó en tres elecciones. No, en 5. Siempre En me gusta 5. mencionar el caso de Jorge Valle, porque Jorge Valle fue candidato a presidente por primera vez en Uruguay en el año 66, y venía, en 1966, y venía de la familia con mayor tradición política en la historia del Uruguay. 3 presidentes Valle lo antecedían. Uno en el siglo XIX, Valle de Ordóñez, ya que acabamos de mencionar, que fue el gran reformador del Uruguay, y Luis Valle Berres en la década del 50. Y aún así, el heredero del linaje político de Valle de Ordóñez tuvo que ser candidato 5 veces antes de llegar a la presidencia en el 2000, ¿no? Para tener idea del largo camino que hay que recorrer en Uruguay. El camino político que hay que recorrer, el propio Lacalle Herrera, nieto, ¿no?, de otro gran referente, hizo su camino, el propio Julio María Sanguinetti, y Luis Lacalle Pou, hijo hoy actual presidente, tal vez hizo el camino más corto, en parte por linaje, en parte por propia capacidad para llegar a la presidencia. Así que en ese sentido hay un sistema político que va depurando liderazgos, o que les va generando un lento proceso de aprendizaje. Eso por un lado. Mi pregunta y comentario final, para pasarle a los otros participantes, es que en definitiva, es pregunta y comentario a la vez, ¿no? El vallismo ha permeado a gran parte de la sociedad uruguaya, ha dejado de ser patrimonio único del Partido Colorado para, en parte, pasar a ser patrimonio del sistema político, y en un punto, a lo mejor principalmente del Frente Amplio, de esa coalición de izquierda que ha gobernado 3 veces el país entre 2005 y 2020, que eventualmente puede volver al poder en el 2025, y que tiene un piso, para darles una idea a ustedes, un piso altísimo. Es muy difícil pensar otro partido político en la región con un piso, insisto, de 40% del voto. Y entonces ahí va el comentario y pregunta. En definitiva, el camino al desarrollo uruguayo, siempre decimos, es con un estado de bienestar, con el estado de bienestar vallista, pero no con este estado de bienestar vallista, con un estado que tiene que ser reformado. Y la pregunta es entonces cómo, ¿no? Porque mientras el estado de bienestar en Suecia, en Noruega, en Dinamarca pertenece al sistema político, y esos países han alcanzado el desarrollo con un amplio estado de bienestar, con altísimas tasas impositivas, han sido eficientes en el manejo y en la asignación de esos recursos, Uruguay enfrenta el gran desafío de alcanzar el desarrollo con un estado de bienestar, con el estado vallista, pero sin este estado vallista, con la necesidad de reformar un estado que necesita ser más eficiente, en un punto yo diría más liberal, más capitalista, y en ese sentido la pregunta es cómo llevarlo a cabo cuando hay una gran primera minoría política, el Frente Amplio, que tiene, insisto, un piso del 40%, y que en un punto es bastante vallista, pero con una parte importante que tiene profunda desconfianza hacia el capitalismo, ¿no? Y si nosotros creemos que el capitalismo es condición necesaria y no suficiente para alcanzar el desarrollo, Uruguay, y el Uruguay vallista, ¿no?, que ahora permea el Partido Colorado, el Frente Amplio y una parte del Partido Nacional, enfrenta este gran desafío y esta gran dificultad. ¿Cómo alcanzar el desarrollo con un estado vallista muy presente? Interesante cuestión que me da pie para mencionar lo que les decía al principio, la cuestión de los frenos, porque no todo, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. La semana pasada, un influyente grupo de economistas convocado por una de las principales corporaciones, cámaras empresariales del Uruguay, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que tiene su gemelo en la Argentina. Hay una Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas también allí en Buenos Aires, que es muy influyente. Convocó a una serie de destacadísimos economistas justamente para hacerse la pregunta: ¿qué falta para llegar al desarrollo? ¿Cómo nos volvemos desarrollados? Y esa es una pregunta que en Uruguay está muy presente y que de alguna manera nos desvela. Porque por un lado es como que sentimos que estamos prontos, que tenemos todo lo que los demás no tienen, o lo que los demás quisieran tener, todo esto que hablamos, la cuestión institucional, una sociedad cohesionada, sin grandes diferencias económicas, con una pobreza que está, bueno, que debería ser 0, pero que no tiene números de alarma como los tiene en otros lugares. Es decir, y entonces esa pregunta tan presente, como dice Pedro, ¿qué es lo que pasa? Y bueno,
el hecho de que el Frente Amplio, el partido de izquierda o de centroizquierda, tenga un techo, un piso tan grande, y que de alguna manera lo ponga hoy con más del 50% de posibilidades de ganar la próxima elección, ¿no? A pesar del éxito que el gobierno en términos internacionales ha tenido, el gobierno de la calle Pou ha tenido, hoy está, bueno, yo creo que si fuéramos turfistas, estaríamos poniéndole varias fichas a un posible nuevo gobierno del Frente Amplio. Representa el freno que la sociedad uruguaya heredó de aquel viejo vallismo y sobre todo de este estado de bienestar tan presente que todo lo soluciona, que es el principal agente económico, que es el principal agente de protección social y que es el principal agente de cohesión social. La sociedad uruguaya, cuando nosotros, los niños uruguayos, entramos a la escuela, nos dicen siempre, para describir la geografía del Uruguay, usan un término, una definición. Dicen siempre, el Uruguay es en términos geográficos, el Uruguay es una penillanura suavemente ondulada. Yo estoy convencido de que la sociedad uruguaya, de que la sociedad, el comportamiento social del Uruguay, copió la definición geográfica y se convirtió en una sociedad con una penillanura suavemente ondulada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el uruguayo medio aspira a poco. Es una sociedad que se construyó en medianías, en donde se castiga el éxito, en donde todo se espera, o gran parte de las cosas se esperan del Estado, y en donde se ve al capitalismo, a la sociedad abierta, a la economía de mercado, como una posible amenaza a eso poquito que tenemos, pero que nos alcanza para estar más o menos bien todos, ¿no? Entonces, no es menor, por ejemplo, que a pesar de los enormes conflictos y enormes vaivenes que tiene la sociedad argentina a lo largo del tiempo, no es casualidad que la principal empresa de envíos o tecnológica del continente sea de un argentino, ¿no? O haya sido creada en Argentina. No es casualidad que yo, que ahora recientemente vivo en Estados Unidos, en Miami, la inmensa mayoría de empresarios argentinos sean extremadamente exitosos aquí en Miami y tengan los desarrollos inmobiliarios más grandes, más exitosos y más pujantes en toda la zona del sur de la Florida, que hoy es uno de los epicentros económicos de Estados Unidos. Eso pasa en una sociedad que hierve, en una sociedad que tiene esto, ¿no? que tiene una vocación por salir adelante, una vocación por premiar el éxito, etcétera, que el Uruguay no tiene. Es al mismo tiempo una estabilidad muy estable, valga la redundancia, pero que no nos saca de ahí y que nos impide, desde mi punto de vista, y una explicación muy general, por supuesto que estoy dando, nos impide ver el camino al desarrollo como un objetivo posible. Eso es lo que tendría para comentar o responder. No sé cómo decirlo, no es una respuesta tampoco acabada, ni mucho menos, pero la medianía, la cierta condena al éxito, la necesidad del Estado presente y permanente que asegure las pequeñas cosas y la no aspiración a grandes cuestiones o materiales o de éxito, de lo que sea, en alguna medida son los que frenan este camino al desarrollo de Uruguay. El último dato que quiero dar, con toda esta estabilidad, con toda esta estabilidad económica, política, social, con todo este destaque, con todo esto, las élites en Uruguay se siguen yendo del país. Nosotros seguimos teniendo una emigración negativa, sobre todo de quienes aspiran a destacarse en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo... Esa gente, lamentablemente, se sigue yendo de Uruguay. Y no porque no estén dadas las condiciones de vida, sino porque no están dadas las condiciones de progreso, de desarrollo, justamente, que la sociedad uruguaya, por momentos, parece hasta no querer, ¿no? Con tal de vivir en la tranquilidad que vive. Está dispuesta, a mí personalmente, me da muchas veces la sensación de que la sociedad uruguaya, a costa de mantener lo que tiene, la estabilidad, la tranquilidad, la paz, la cohesión, está dispuesta a no ir hacia el desarrollo con tal de mantener eso. Esa es la cuestión que quería cerrar.
Gracias, Leo. Qué interesante este punto, Pedro. Me parece que necesitamos otra charla para seguir debatiendo esto, ¿no? Porque al final del día, Leo, los argentinos también se van. Digo, hay un Bueno, montón de empresarios y de argentinos, sobre todo gracias a Alberto, ¿no? Pero no exclusivamente por Alberto, que prefirieron Uruguay u otros países. Esto que vos decís, ¿no? Está lleno de argentinos en el sur de la Florida, los que les va bien. Bueno, será porque están dadas las condiciones de estabilidad, en todo caso, y el problema acá son las condiciones de estabilidad, porque me parece como que terminamos con dos problemas diferentes. Nuestro problema es político y de valores políticos, ¿no? Y ustedes, en todo caso, de un problema hasta cultural, diría. Pero vos fíjate, ¿no? Que en los dos casos tenemos una, vamos a ponerlo en estos términos, tenemos gran parte de la sociedad que confía y espera del Estado, con una enorme diferencia. Acá el Estado que te cuidaba te dejó abandonado, y allá el Estado te dijo, el Estado está, pero la responsabilidad es tuya. Y no me parece una diferencia menor, ¿eh? Digo, creo que es un tema que tenemos que seguir debatiendo, que seguir trabajando. A mí me encanta escucharlo y se me ocurren tantas cosas cuando te escucho, Leo, tantas cosas. Tenemos que hacer el libro de esto. sí, Bueno, Pedro, ahora te dejo para que vos cierres Sí, nuestra bueno, charla. pregunta y pregunta y comentario. Leo, ¿y quién interpela mejor hoy a ese ciudadano? Y vos decís, históricamente ese ciudadano mediano era interpelado en un ida y vuelta por el vallismo. Y hoy es interpelado por este Frente Amplio y por eso es un piso tan alto. Esa es una pregunta. Y la segunda, un comentario en relación a lo de Constanza. El Estado está presente en Argentina, en las provincias los vemos. Ayer en Tierra del Fuego nos explica de otra manera ese resultado, por un Estado presente a costa del resto del país, ¿no? En definitiva, Tierra del Fuego es en sí mismo un estado de bienestar. Lo que pasa es que lo financia ese pequeño territorio poblacional dispersamente el resto del país, y eso pasa mucho con la mayoría de las provincias, no sé si la mayoría, pero con una minoría bien importante que hace muy difícil modificar esos incentivos. Así que hay un Estado presente que te cuida, no en el conurbano precisamente, pero sí en ese empate institucional que supone el federalismo argentino, ¿no? Ese es un comentario más, y en términos también, no es una afirmación, parece una afirmación, pero es una reflexión. La pregunta era en relación a Leo, ¿quién interpela a este ciudadano mediano y cómo salimos de eso, en definitiva? El ciudadano mediano no quiere salir de eso, estás diciendo vos, ¿no? Se siente muy cómodo allí, ¿no? por momentos creo que hay algo de eso. En ese sentido, vos lo decías en la intervención anterior, Pedro, el vallismo de alguna manera, el vallismo trascendió al liderazgo político de Valle Ordóñez, del propio Partido Colorado, y hoy en alguna medida y en algunos aspectos, sobre todo en el aspecto principal que es la intervención del Estado en la economía, en la protección social, en administrar básicamente las demandas sociales, ¿no? En ese sentido es el Frente Amplio el que lo representa sin duda alguna, pero lo representa de un modo moderno, de un modo no moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Esto creo que es importante para que todos lo entendamos. El vallismo de principios del siglo XX fue un proceso reformista, reformador en su esencia. Era por sí mismo moderno, era la modernidad misma. Defender esos mismos principios hoy es en realidad retrógrado, ¿no? Uno no puede defender las mismas cosas que defendíamos a principios del siglo XX. Uno no puede hoy hacer un asado con cuero el Viernes Santo para pelearse con la iglesia. No tendría ningún sentido, como se hacía en aquel tiempo. No tendría ningún sentido. Hoy son otras las luchas, más modernas, etc. El Frente Amplio, la izquierda uruguaya, interpreta a ese ciudadano medio del Uruguay que quiere vivir para siempre en el Estado vallista y en el modelo vallista. Quiere para siempre vivir allá, en el 50, en el 30. Quiere que Uruguay siga siendo campeón mundial sin hacer nada diferente, ¿no? Quiere seguir con la industrialización por sustitución de importaciones. Quiere que nada cambie, ¿no? El uruguayo, por definición, es un... Y como el vallismo representa eso, y el Frente Amplio hoy representa o trata de interpretar aquello, le resulta muy cómodo encontrar grandes mayorías o minorías mayores dentro de la ciudadanía uruguaya. Y quien mejor interpreta la cuestión de modernidad política, etcétera,
que es sin duda alguna esta nueva generación de políticos del Partido Nacional, cargan con la historia del Partido Nacional, cargan con el conservadurismo que viene de antes, cargan con el vínculo con la Iglesia, cargan con un montón de estereotipos que el Frente Amplio explota muy bien, ¿no? Justamente, que entonces no le permite la representación de ese país moderno. El propio Jorge Valle, siendo de la familia Valle, era un liberal en lo económico. Y yo no digo que le fue mal porque le fue la crisis y todo lo demás, pero nunca logró un liderazgo ni una popularidad enorme, porque justamente el discurso liberal económico en Uruguay no funciona, ¿no? Vos me has escuchado a mí muchas veces con un amigo en común que tenemos que se llama Conrado Hughes, que es un liberal, y vos, Pedro, me has escuchado en algunas conversaciones que tenemos conjuntas, que digo, bueno, acá está el único liberal que hay en Uruguay, hay dos, Ignacio de Posadas y Conrado Hughes, ¿no? Bromeando, son los dos únicos liberales que hay en el Uruguay, ¿no? Vos también, pero bueno, pero quiero decir, son muy pocos. El discurso liberal no tiene buena prensa, ¿no? Y el Frente Amplio interpreta aquel vallismo, y la mayoría de la sociedad uruguaya, insisto en esto, añora el pasado, añora cuando 3 o 4 generaciones trabajaban en la misma fábrica de cocinas, ¿no? Bueno, y se protegía la industria nacional, ¿no? Todavía sigue habiendo publicidades en Uruguay de proteger la industria nacional, de no privatizar el cemento, la producción de cemento, de cemento Portland, ¿no? O sea, todavía hay gente que sostiene con convicción, una convicción real, el hecho de que tener la capacidad de producir cemento es una muestra de soberanía. Cuando ya las casas no se hacen más con cemento en el mundo entero, no precisamos cemento, nadie precisa cemento ahora para hacer casas, no es necesario. Eso era un problema de los años 50. Bueno, nosotros lo seguimos, ¿no? Doy ejemplos de este tipo que hasta me suenan graciosos para ejemplificar hasta qué punto este modelo está incrustado en la sociedad uruguaya, cómo el Frente Amplio lo supo interpretar, cómo lo lleva adelante y cómo es tan difícil el cambio. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Pedro. A los que nos están acompañando, en nuestro próximo encuentro vamos a tener 2 invitados de Bolivia para hablar justamente de lo que ha sido la vuelta del MAS al poder y la presidencia de Arce con el poder en las sombras de Evo Morales. Y nuestro siguiente encuentro, Pedro, va a ser en junio, justamente con el índice de integridad electoral que hace Eduardo Repillosa de Transparencia Electoral, para ver qué es lo que pasa en los procesos electorales en las provincias argentinas. Justamente esto que vos estabas señalando, ¿no? Esto que muchas veces hablamos, estas provincias casi feudales con reelecciones indefinidísimas y que tasas de empleo público gigantescas. Ese va a ser el siguiente encuentro, el próximo es sobre Bolivia, y el que sigue sobre este tema. Gracias, Pedro, gracias, Leo, y a todos los que nos acompañaron. Buena semana. Muchas gracias a todos. Ha sido un gran gusto. Gracias.